Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a la Red Deportes. Decir primero que todo que me siento muy afortunada este día lunes de ser la conductora de este programa en esta edición tan importante, en este proceso de investigación que llevamos acá en el equipo, sobre todo nuestro compañero Víctor Gutiérrez. Víctor Gómez, perdón, me estaba acordando de nuestro jefe, el Sugar Daddy, no, le mandamos un saludo. Y quiero, por supuesto, aprovechar de saludar a todos nuestros compañeros. Cristian Arcos, buenas noches. Fran Vargas, Coque Evia, ya lo mencionaba antes, Víctor Gómez. La verdad es que hace semanas, Víctor, veníamos sabiendo algunos antecedentes respecto a este tema tan delicado, tan potente y tan importante que está golpeando a nuestro fútbol chileno. Quiero dejar en claro, en primera instancia, que no podemos revelar nombres de los involucrados porque están en un proceso de investigación, Víctor, y tú mismo también lo puedes un poco esclarecer para que también quede claro para todos quienes nos están viendo. Nati, bueno, el tema es más que complejo desde la perspectiva de los nombres, porque fuimos durante la tarde notificados que nos pedía la colaboración la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente para que entregáramos todos los antecedentes disponibles. Con esa medida no podemos entregar nombres involucrados, pero fue bastante claro en términos de las fechas, los resultados y la forma y el modo operandi involucrado para arreglar partidos, tanto por la línea de jugadores como por la línea de los arbitrajes. Así que ahí está la razón por la cual no estamos entregando los nombres públicamente. Cristian, desde tu experiencia y con todo el ruedo y la experiencia que tienes dentro del periodismo deportivo, ¿te había tocado en algún minuto saber una historia como esta, con tantos antecedentes, con corrupción y también con paz de por medio? Sí, el tema de los sobornos, ¿no? Y los incentivos es uno de los grandes tabú que existe en el fútbol mundial, no solo sudamericano, respecto a sospechas. Un montón de veces escuchamos de sospechas, un montón de veces hablamos con los protagonistas de diferentes equipos y a veces pasaban los años y te reconocía del incentivo. El tema del soborno es mucho más delicado, pese a que el reglamento castiga a los dos. Y eso hay que dejarlo claro. El reglamento castiga tanto el soborno como el incentivo. Cualquier correspondencia que tenga que ver con económica te castiga, tanto el reglamento local como el reglamento internacional. Lo divertido de esta semana, Nati, compañeros, compañera, que durante esta semana un montón de gente te preguntaba por diferentes partidos. Oye, ¿fue este partido? Oye, ¿fue este partido? ¿Fue este otro partido? Entonces, bajo el halo del misterio, de la sospecha, había muchos compromisos en diferentes categorías y divisiones. Y uno, bueno, estaba el secreto del trabajo de Víctor y todo, no podía ir revelando, ¿no? Pero me llama la atención ese punto. De una u otra forma, hay una sospecha instalada de varios partidos desde hace un rato, ¿no? Y me quedo con eso, Cristian, y le paso la pelota también al Coque, porque se habla de más de 5 partidos en las últimas fechas de la temporada pasada respecto a esto. Nosotros, por lo que puedo recabar en información, Víctor, tenemos antecedentes de 2 al menos concretos. Pero ¿qué te parece, Coque, que sean más de 2? En el fondo, claro, Cristian decía, puede que sean otros, y nos hablaron de otros equipos. Pero, ¿qué te parece desde tu punto de vista, Coque, que sea más de 2 y que haya también gente tan importante en nuestro fútbol chileno implicada en esto? Yo no sé si les pasa a usted, yo estoy triste. Para todos los que quisimos ser futbolistas y no pudimos, hoy día nos desahogamos con levantarnos el sábado y el domingo, juntarnos el miércoles. Nos cagaron el fútbol. Esto es punto cero, tocó fondo. Arreglo de partidos. Ah, pero si ha pasado en otro lado, está bien. Pero arreglo de partidos. Está la fiscalía metida. Ya les voy a contar noticias desde el gobierno. Tengo hartas. Yo lo único que digo, yo no quise enterarme. Lo recontrasuponía porque te van llegando los antecedentes solo. Y me escuché atentamente a Víctor Gómez. Aquí se repite algo. Lautaro. Claro que sí. En este programa llevamos hablando de Lautaro 5 capítulos, muchachos, 5. Ahora, si con todo lo que se ha demorado la NFP con ese caso de Lautaro, con este estaríamos hablando del 2024, ¿no? Yo, de verdad, yo estoy así, de verdad triste, no lo puedo creer. No lo puedo creer. ¿Tú no lo puedes creer? Yo no lo puedo creer, yo creo que todos los que estamos en este estudio no lo podemos creer, pero Fran, acá también está implicada, yo creo que un ente importante, principal, protagonista de esto es la NFP.
Nosotros tenemos antecedentes, lo dijo Víctor también en su columna, de que el presidente de la NFP, Pablo Milat, a quien yo le he hecho un llamado en reiteradas ocasiones en este programa para que pueda hablar con nosotros, tenía esta información desde antes que nosotros lo dijéramos. Aún así, no se refirió, no se ha referido y no sé si se va a referir al tema. Sí, es una situación realmente que yo les comento, a mí no me sorprende y eso es lo que más triste me pone, pensando también en lo que dice Coque. Es una situación que se venía hablando hace mucho tiempo, ahora están los antecedentes sobre la mesa, la NFP no se ha pronunciado al respecto y aun cuando tenía estos antecedentes no los presenta. Pero también pensando en el sueño de ese futbolista, uno dice, todos los involucrados, que por supuesto, como tú dijiste, Nati, no vamos a revelar porque no podemos decir los nombres, todos los involucrados que alguna vez soñaron con ser futbolista y por eso están ejerciendo esto, que es una profesión, un estilo de vida, yo también les pregunto a ellos, ¿por qué no denuncian a los que no aceptaron la coima? ¿Por qué no denunciaron si estaban en la obligación de hacerlo? Yo creo que por un tema de temor, Víctor, y porque también me gustaría que nos contaras un poco cómo fue la historia, cómo fueron estos llamados telefónicos de parte de la persona que está dentro del autor de Win, que es quien hace estas coimas, y cómo se va desarrollando. ¿Hubo un pago? ¿De cuánto? ¿Les prometieron contrato? ¿Les prometieron un montón de cosas? ¿Se cumplieron? Me gustaría saber más respecto a eso. A ver, ya entrando en materia y en detalles, porque esa es la idea, más allá de la columna, aquí hay que separar algunos temas. Lo primero es que efectivamente se establece un modus operandi. Usted tenía un partido el fin de semana y durante las horas previas, en algunos casos días previos o el día previo exacto, se hacía la llamada detectando liderazgo de planteles, en todos los grupos humanos hay, o figuras de los planteles, 3 o 4, el caso máximo de lo que yo pude investigar, 4 jugadores fueron los contactados y podría ahí manejarse entre 1 y 4 el número en este modo operandi. La llamada era con un propósito. Tú sabes que el fin de semana o mañana nos toca jugar este partido, ¿no? Sí, tú sabes que nos conocemos, que tenemos relaciones, en fin. Y luego, de una forma muy sutil, porque aquí hay sutilezas, pero también hay torpezas, que tienen que ver con el tipo de oferta. En algunos casos se ofreció un monto para coimear jugadores. Debo decir que de acuerdo a nuestra investigación, los montos son bastante bajos. Lo que sucede es que... ¿Cuánto más o menos se puede decir? Sí, yo puedo decir el monto. Está entre 500.000 y 1 millón de pesos. Bajo, no quiero ser insolente con nadie porque 500.000 y 1 millón de pesos para un salario mínimo, sí, para claro, la gente que no tiene trabajo, para la gente que le está pasando mal, puede ser insultante. Estoy diciendo para los salarios que se perciben en el fútbol, nada más que en ese contexto. Para los demás, por cierto, puede ser una cifra muy alta y no es la idea. Esa oferta se hacía desde esa perspectiva, pero la otra oferta que venía inmediatamente acompañada era un contrato para la siguiente temporada, que es la que debe iniciarse ahora, este año. Se armó toda una polémica cuando anunciamos esto con el Coque por redes sociales, que venía esta información, que en Chile no se hablaba de temporada ni nada. Si el tema es que se jugó durante el 2020-2021, nada más, es un solo torneo, no hay que enredarse más. En este último torneo, entonces, de la segunda división profesional, se contactaba a los jugadores para arreglar estos partidos. Lo que tenemos como antecedentes, como ya lo acaba de decir la Nati, es que al menos hay 5 partidos bajo sospechas, pero esta indagatoria logró llegar solo a 2. Una que resultó, como ya lo dijimos, el triunfo de Lautaro por 3-0 sobre Deportes Colina, y el otro es el empate que se registra entre Lautaro y Linares. En un caso funciona la coima y el resultado es expresivo y notorio además, y el segundo no resulta, pero el dato no menor, quiero poner este elemento acá. Si el técnico de Deportes Linares señala que va a haber un llamado o más de un llamado, y en el caso de Linares fueron 2 llamados, llamó un dirigente muy conocido en la división, muy conocido en la segunda división, ¿sí? Y luego llama el mismo representante que coimió a los jugadores de Colina para contactar a una de las figuras de este plantel de Linares y a otros jugadores. Si el mismo técnico le advierte el día miércoles de esa semana, ojo muchachos, los van a llamar para coimearlos, y tras cartón se produce este fenómeno, entonces lo que quiero dejar aquí instalado, creo que lo deslizaba también en esa línea, Cristian, es que de alguna forma existe esta idea de la posibilidad de arreglar partidos. Aquí podemos destapar una olla de grillos.
¿Sabemos si hay otros partidos de otras divisiones arreglados? No lo sabemos. Pero si un técnico advierte a su plantel que pueden ser llamados y ese llamado se concreta, entonces hay algo que está pasando. Un campanazo de alerta. Hasta ahí detalles. Conforme vayamos conversando, vamos a ir presentando más elementos. Y claro, cabe la duda en este minuto es cuánto tiempo, cuántas veces ha sido esto en reiteradas ocasiones, Cristian. Y acá hay un tema importante también. Aparte, bueno, de las coimas, del tema de la corrupción, de promesas que no se le cumplen a estos jugadores, hay jueces metidos dentro de esto. Sí. Hay jueces que también han sido llamados telefónicamente, hay jueces que en este minuto quieren hablar y no los dejan. Sí, entiendo que los árbitros, hay un tema de protocolo que tienen que hablar bajo la venia y la autorización del presidente, ¿no? Sí. En este caso de Jorge Osorio. Lo interesante, lo que decía Víctor, es que uno de los árbitros de estos partidos está dispuesto a dar su versión. No sabemos cuál es su versión. Y eso también es un elemento porque es altamente probable, y nosotros lo sabemos, ¿no?, que en este minuto, incluso ahora, o más ratito, o en un par de minutos, o mañana, mucha gente involucrada con estos clubes salga a desmentir lo que dijo Víctor. Es muy probable que eso pase. Ahora, lo interesante es que la investigación se realice más allá de los testimonios. Los testimonios son una parte, ¿no? Que el ejercicio periodístico ya se hizo, ¿ah? No es que acá no se haya hablado con ellos, sí, se habló con ellos. Se conoce su versión, hasta qué punto sí, hasta qué punto no, desde su versión. Pero eso es un elemento. Entiendo que la NFP, de hecho, solicitó, ¿no?, al grupo de acciones legales de la NFP que fuera recopilando antecedentes para enviarlos a la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente. Ojalá que el tema se investigue, ¿no?, más allá de algún testimonio que sí, que no, o sea, que no se derrumbe esto en base solamente a que mañana alguien diga, no, yo no tengo nada que ver con este tema, cuando hay demasiadas voces y demasiado ruido alrededor de la actividad y de una división en particular. Porque, ojo, que esto, yo no digo que no ocurra en otros lados porque no lo sé, pero esta división tenía muchos menos ojos encima que un partido de primera división, que un partido de primera B, en donde hay cámaras, hay mucha prensa y hay un montón de cosas. Esta división es un poquito tierra de nadie, ¿eh? Es un poquito tierra de nadie. Estamos hablando de la segunda profesional. Es un tema importante, el Coque ya lo tocaba anteriormente, y voy a ser majadera también en esto. La NFP tiene la información antes de que Víctor Gómez la dijera hace un par de semanas acá en nuestro programa. Cuando Cristian dice el proceso de investigación, ojalá que la NFP lo investigue, han tenido más de 4 o 5 semanas para investigarlo y no se han referido al tema. Pero acá también hay algo importante, Coque, porque tú hace un rato mencionaste al Seafood. Tuvimos la semana pasada acá a Gamadiel García, al presidente, cuando él también se refiere a que la NFP en este minuto tiene al mejor presidente, que es Pablo Milat. Yo sé que tú tienes información y me gustaría también que nos pudieses contar. Sí, yo tengo información que yo creo que puede afectar la estructura actual de la NFP. ¿Ya? Sigo recabando, porque esto se prendió. Ahora, 8 o 9 de la noche, CIFUP, a través de Twitter. Apenas conocimos la denuncia hecha por Víctor Gómez, pusimos los antecedentes en manos de las autoridades pertinentes. ¿Ya? Y la semana pasada, el mejor presidente de la NFP. Yo digo que hay que ser prudente, hay que tener cuidado. Yo tengo muy buena relación con Gamadiel García, pero yo la semana pasada salté al tiro, no sé si se acuerdan. ¿Cómo? Sabían, y ellos por obligación tienen que entregar los antecedentes. Y según entiendo, por lo que nos contaba Víctor fuera de pantalla, bueno, resulta que no los entregaron, o al menos no antes que tú. Ahí hay que agregar algo ahí interesante, ¿eh? Porque usted sabe que en la indagatoria, en la indagatoria, usted va recopilando antecedentes, va componiendo un cuadro. Recién decía Cristian, lo más probable es que todos lo negaran. Fíjense que no todos negaron. Hablamos de 15 nombres que aparecieron, 15 nombres que aparecieron, 4, que de nuestro juicio eran los protagonistas, los 4 no hablaron. Lo que sucede es que entregaron sus versiones en distinta dirección, digamos, ¿no? Negando y todo. Perdona que te interrumpa. ¿El CIFUD a ti te llamó para recabar información? No. Las conversaciones con el CIFUD fueron en la línea de poder indagar con los propios jugadores y ahí ellos verán, como lo dice su tweet, los ámbitos que tienen que seguir o los cursos que tienen que seguir. El tema es otro.
si la ANFP conocía estos antecedentes, por cierto, mucho antes que la prensa, y en este caso nuestra investigación, está obligada por reglamento interno, por el Código de Ética, cualquiera de los dirigentes, una vez que escuchó, a iniciar una investigación en los órganos competentes, no un organismo que dependa de ellos ni nada. En segundo lugar, existen reglamentos Conmebol, pero por sobre todo el reglamento de integridad de la FIFA. Este reglamento de integridad de la FIFA es súper claro, de alguna forma es un vector para ordenarse respecto del amaño de partidos. Está clarito lo que hay que hacer, a qué están obligados las federaciones miembros y sus dirigentes, cómo se tiene que proceder. Están el nivel de fineza que califica la capacidad de las pruebas, si son convincentes, si son medianamente convincentes o no convencen. Y con esos elementos luego sanciona. Pero por otro lado, establece claramente que aquel que no siguió la investigación, como en este caso, dicen, de acuerdo a los trascendidos durante la tarde, porque usted sabe que hasta última hora el teléfono sonó, había muchas dudas, sobre todo en el duelo entre Colo-Colo y la Universidad de Concepción que definió la estadía de Colo-Colo. Ustedes ni se imaginan la cantidad de consultas y cómo sonó el teléfono durante todas estas semanas. Retomo el tema. Si efectivamente la ANFP tenía todos los antecedentes, a mí me consta los 3 dirigentes que nombré, o directivos para ser claros, Pablo Milat, Carmi y Traut, el mismo que escribió acá a la red pidiendo que me retractara de una forma derechamente coartando la libertad de expresión y la libertad de prensa en abierta censura. El texto es totalmente descarado. Decía, les doy 24 horas para que se retracten. Hace muchos años que no leí algo así. Pero si efectivamente estos dirigentes, como nos conta, estuvieron reunidos con quienes les proporcionaron la información por más de 2 horas y media, entonces están faltando a los reglamentos internos y al reglamento de integridad. Y por lo tanto, lo más probable es que si este proceso sigue, si este proceso se investiga a fondo en los órganos competentes, no estoy hablando de la justicia ni nada, deben recibir sanciones por no haber iniciado un proceso de investigación y no haber proporcionado a todos los organismos nacionales e internacionales la denuncia. Más tarde vamos a hablar de lo que pasa con la FIFA. Justamente más tarde a la vuelta del próximo corte vamos a hablar sobre las sanciones posibles que podría sufrir o las consecuencias. Pero Fran, yo me quiero ir contigo respecto a Lautaro de Buin. Ya lo decíamos, hemos hablado en varias ocasiones de Lautaro de Buin por distintas cosas. Hoy justo una coincidencia de esta investigación de Víctor, pero yo te quiero preguntar derechamente. Ese torneo no se ha podido iniciar, ya tienen una investigación previa por todo lo que está pasando y ahora se le suma esto. O sea, verdaderamente es un equipo, un club que está, podríamos decir que ahí, de brazos cruzados, jugadores ahí mirando, peligrando su trabajo, ¿no? Claro, de acuerdo a la información que dice Víctor, Nati, claro, es un club que está involucrado, que vamos a ver una vez, por supuesto, que se desarrolle esta investigación, cuáles son los resultados. Por ahora no nos queda más que decir al respecto de eso, pero sí hay algo súper importante, y que es que cuando comenzamos a hablar de este tema, se hablaba de, y tú lo dijiste, Nati, cerca de 4 o 5 semanas de investigación de Víctor, un periodista que todos sabemos, tremenda trayectoria, y eso por supuesto no lo vamos a poner en duda. Pero nosotros somos periodistas, no somos fiscales, no somos investigadores privados. Si como periodistas en 5 semanas se pudo constatar, porque eso lo tenemos claro todos, se pudo constatar de algunos partidos respecto a los cuales hay dudas si se arreglaron o no, una vez que Fiscalía tome cartas en el asunto y que comience a indagar, ¿a ustedes les cabe alguna duda de que pueden haber más partidos? No. A mí yo creo que no me cabe ninguna duda y me imagino que a todos los que estamos acá tampoco. La invitación es para que comenten, sigan, por supuesto, comentando con nuestro hashtag corrupción por LRD. Nosotros nos vamos a un pequeño corte. No se vaya de las pantallas de la red. Ya sigue más información, las consecuencias posibles que podría tener todo este caso. Ya volvemos.